Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Me presento para todos aquellos que no me conocen. Soy su servidor Javier Morales, director de ventas de Usana México. Y tengo el gusto de darles la bienvenida a nuestro martes de Conéctate con Usana. Hoy tendremos la plática con la licenciada en nutrición Liz Tavares. Estamos en espera que se conecte con nosotros. Pero mientras esto sucede y mientras se conecta con nosotros, quisiera ir recordándoles todo lo que está sucediendo hoy alrededor de nosotros y que tenemos disponible para ustedes. Fer, si me ayudas con la presentación para poder ir dando los anuncios de esta semana. Gracias, Fer. Y como ustedes recordarán, la semana pasada hicimos el anuncio del Nutrimil Caramel, el cual está a disposición de todos ustedes con un precio de 575 pesos, part number 225. Y recuerden que es una edición limitada. Hay bastantes, pero no se vayan a quedar sin él. Sabemos que hasta el día de hoy está siendo un éxito, entonces si todavía no lo han adquirido, es el momento de hacerlo. No se vayan a quedar sin poder probarlo. La que sigue, por favor, Fer. Y donde aquí seguimos con nuestro increíble bono que tenemos, el incremento del 10% que tenemos en el bono por las inscripciones y las recompras de los nuevos clientes preferentes. Por favor, hagan uso de este bono del 20%, pero hagan uso de él como lo platicábamos la semana pasada, no solo para que ustedes inscriban a un cliente preferente, sino para que lo utilicen para toda aquella persona que estaba indecisa en volverse un distribuidor, que hoy vea que a través del bono de clientes preferentes puede tener un negocio lucrativo, puede tener ese ingreso adicional que estaban esperando, porque hoy el cliente preferente te da el 20% de bono. Entonces, todos aquellos que estaban por iniciar un negocio, que querían ser distribuidores de algo, hoy Usana es, como siempre, una gran oportunidad. Y bueno, recordarles que tenemos hasta el día de mañana para todas aquellas personas que tienen que reportar sus reactivaciones de pedido automático. Mañana es el último día. Recuerden que hay que enviar un correo a usanaincentivos@usanainc.com con estas reactivaciones de pedidos para que les podamos hacer el recuento de esos puntos y llevarnos a todos a la cumbre que estamos a un mes, una semana de vivirla, pero todavía tenemos hasta mañana para reportar estas reactivaciones de pedidos. Y espero que todos hayan visto en sus correos, hayan visto el newsletter que se sacó, porque también tenemos una invitación a todos ustedes. ¿Se acuerdan del runway que tuvimos en celebración 2020? Pues estamos buscando a los talentos que nos acompañen en el runway de la celebración del próximo año. Por favor, incluyan en sus pedidos estos 3 productos, o sea, un producto de la línea Celavi Brightening, Vita Daily y los electrolitos en sus compras del 6 al 19 de noviembre. Y las personas, si mal no recuerdo, son 10 personas, igual me equivoco y son 15, las que van a participar con nosotros en este desfile runway. Métanse a Hola Usana a ver las bases, lean las bases y por favor acompáñennos a ser parte del runway de la celebración 2022. Muchas gracias. Gracias por escuchar los anuncios que teníamos para ustedes el día de hoy y daremos paso a presentar a nuestra invitada del día de hoy, a la licenciada en nutrición Liz Tavares. Liz, ya tuve la oportunidad de estar con ella presente en su plática que se dio a toda la comunidad de profesionales de la salud, una plática increíble sobre este tema y que hoy la va a compartir con todos nosotros, con todos ustedes, nuestros distribuidores e invitados de Usana. Permítanme decirle, la licenciada Liz Tavares es nutrióloga renal y metabólica, certificaciones en 3 L's de ESPEN y TNT renal, diplomado en suplementación funcional, nutrición especializada y bariátrica, enfoque en atención de pacientes con insuficiencia renal y pre y post
trasplantados. Gracias, Liz, por acompañarnos nuevamente ahora con los distribuidores e invitados. Te dejo el micrófono y la pantalla. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Javier, por la invitación. Nuevamente un gusto estar aquí con la familia de USANA. Ahora con los distribuidores y los invitados. Para mí siempre es un gusto compartir mi conocimiento y sobre todo un tema, como tú dices, que me apasiona y me gusta tanto, que es la nutrición renal. Y pues bueno, sin más preámbulos, voy a compartirles mi pantalla para poder, bueno, dar inicio hacia el tema del día de hoy. Muchas gracias por tu presentación, Javier. Me siento muy afortunada de estar aquí. Y primero que nada, una disculpa que mi voz está un poquito ronquita por el cambio de clima, pero pues bueno, vamos a iniciar. Bien, pues bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la suplementación en pacientes con insuficiencia renal crónica. Como les dijo Javier, mi nombre es Elizabeth Tavares Calderón. Soy una apasionada nutrióloga clínica y pues me dedico a la parte renal y metabólica. Y pues para empezar hay que conocer qué es la enfermedad renal o como anteriormente le llamaban o quizá coloquialmente ustedes lo han escuchado como insuficiencia renal crónica. ¿Cómo lo conocemos nosotros en el ámbito médico? Se conoce como la existencia de una lesión, o sea, existe un daño en nuestros riñones y se mide a través de una llamada filtración glomerular, que esto viene a partir de la función de la misma filtración de los glomérulos, que son las unidades funcionales de los riñones, que son las partes más pequeñitas de las células de los riñones, cuando estas tienen una funcionalidad menor del 60%. Muchas personas tienen la idea que cuando, bueno, la mayor parte de las personas piensan que la mayor parte de las personas tenemos 2 riñones. Y esto es un mito. Hay personas que se les llama monorrenales y que solamente nacen con un riñón por ciertas circunstancias. Pero los riñones no funcionan 100 y 100%, sino que entre ambos, entre estos dos órganos, se da esta 100% de funcionalidad. Puede ser que uno tenga el 60% y el otro el 40%, y así, pues la suma de ambos den el 100%. Cuando esta función se ve medida por debajo del 60% y que se acompaña con anormalidades, tanto en el tamaño de los riñones, en la parte de la estructura, donde se puede ver a través de un ultrasonido, donde hay un daño en la función, ya se hace metabólica, de limpieza, de excreción, de funcionalidad de hormonas y de muchas otras cosas que les voy a ir mencionando, pues bueno, ya se le llama una enfermedad renal crónica. Esto es importante también que ustedes sepan que es una enfermedad que se puede prevenir y que ya una vez que se diagnostica, se puede tratar. Ahora, ¿qué tan importante es que se haga un diagnóstico temprano? Es de suma importancia y es vital. No es lo mismo nosotros acompañar a una persona que vive con esta enfermedad en una fase ya con terapia de reemplazo, que es quizá lo que han escuchado ustedes, que se llama diálisis, hemodiálisis o trasplante renal, o una persona que inicia con un daño renal muy primario, ¿no? Obviamente la suplementación nos va a ayudar mucho a que el daño sea mucho menos progresivo. Ese es el objetivo de esta plática. Entonces, algo que también deben de ustedes conocer es que la enfermedad renal es una enfermedad silenciosa.
o como nosotros le llamamos en medicina, es una enfermedad silente. No tiene síntomas evidentes hasta que ya tiene una cronicidad sumamente avanzada. Algunos de estos pueden ser fatiga, sueño, pérdida de apetito, pérdida de peso, somnolencia, cambios en el sabor de la palatilidad, que la persona que lo vive te refiera que la comida le sabe a fierro, le sabe a cloro, le sabe a sal, como si le dieran un trago al agua del mar. Pueden tener diarreas difusas, pueden tener un dolor en la boca del estómago como si fuera gastritis sumamente evidente, pero dolores de cabeza. Pero si ustedes piensan simplemente en el estrés, pueden tener esos síntomas simplemente por estrés. Y ahora sabemos que la salud mental tiene la misma cabida de importancia que la física. Entonces, te duele la cabeza y luego piensas, tuve un día sumamente pesado, es estrés. Tengo gastritis, es estrés. Entonces, no son síntomas evidentes de la enfermedad renal crónica, por lo cual, pues el diagnóstico muy temprano y el ser sumamente muy intuitivo con tu cuerpo y educar a tu familia y a las personas que están en tu red y a las personas que están en tu grupo, en tu red de apoyo, que conozcan su cuerpo y puedan detectar qué no está pasando bien, ¿no? Este diagnóstico temprano, el que se conozcan estas anormalidades a través de marcadores directos e indirectos que nosotros en medicina podemos hacer, de la estructura, que puede ser a través de una biopsia, que es la toma del tejido del riñón, donde podremos ver qué es lo que está pasando. Se le llama el gold standard. Podemos hacer un ultrasonido, que es una fotografía, es realmente ver perfectamente si esos riñones son más pequeños, hay litos, hay algún quiste, algo que lo esté haciendo disfuncional y que esté por presente por más de 3 meses y que tenga implicaciones a la salud. Ahora, la enfermedad renal simplemente tienen que grabarse esto. Tiene 5 fases. La fase número 1 es cuando se le considera que no existe un daño aparente. La fase número 2 es cuando ya ese 60% para bajito, ya lo encontramos, de ese 90 para bajito, perdón. Cuando ya tenemos una fase número 3, es cuando ya tenemos una falla renal crónica, ¿sí? Y cuando ya tenemos una necesidad de una terapia de reemplazo, es cuando se le llama enfermedad renal crónica terminal, que es cuando los riñones tienen una tasa de función menor del 15%. Esto también se relaciona de acuerdo a la cantidad de proteínas en la orina, que generalmente la persona que lo vive y el paciente te lo va a referir como espuma en la orina. Ese es el síntoma de la proteína en la orina. El médico nefrólogo, el médico internista, es el encargado de diagnosticar en esta tablita cómo es que se encuentra el paciente renal y de acuerdo al diagnóstico es el tratamiento médico, nutricional y de terapia de suplementación que podemos indicar. Ahora, a mí siempre me gusta mencionar dónde estamos. ¿Por qué? Porque la enfermedad renal, y de hecho, hace un par de meses hubo una publicación, no recuerdo bien si fue el mural o el informador que decía enfermedad renal crónica, la enfermedad de moda. Y a mí me llamó mucho la atención este titular. Y no es que sea la enfermedad de moda, sino que es una enfermedad que tiene una incidencia enorme. Fíjense esto, en ningún país como en México se registran tantos casos nuevos como en nuestro país.
¿sí? Se reportan por arriba de 500 enfermos por cada 1.000.000 de habitantes. ¿Qué nos está diciendo esto? Recuerdo mucho, hace unos 12 años que yo estaba en el Congreso de la Sociedad de Endocrinología, vino una endocrinóloga hablando sobre la nefropatía diabética y hablaba sobre qué estaban haciendo los endocrinólogos con la diabetes y sus complicaciones. Y decía que les iban a comer los mandados la enfermedad renal. Y recuerdo muy bien que los médicos se rieron. Los endocrinólogos fueron como, vale, esto les causó como, dijeron, bueno, esta mujer, ¿qué está diciendo? ¿No? ¿Cómo se nos va a salir de las manos la enfermedad renal? ¿Por qué? Porque la principal causa de la falla renal en México, en adultos, es la diabetes. Entonces, esto a mí me recordó mucho esa plática de esa endocrinóloga que les dijo, como médicos, como gremio, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué? Porque tenemos tantos diabéticos y cuántos no se van a venir a tener diabetes, cuántos pacientes faltan por diagnosticarse y cuántos de estos diabéticos van a tener enfermedad renal crónica. Entonces, pues bueno, ahora estamos viendo lo que está sucediendo, ¿no? Estamos cosechando lo que se sembró hace 15, hace 20 años. ¿Cuáles son los números aproximados? Alrededor de 6.2 millones en México que tienen diabetes, padecen enfermedad renal crónica. Y en el mundo, en el 2017, existió un estudio que se llama The Lancet Global Health Metrics, donde habla sobre la prevalencia mundial, que fueron 69.750 personas que padecen esta enfermedad, o sea, una incidencia de más de 19,000 casos por año. Esto es una cantidad importantísima. Desafortunadamente no existe un censo como la obesidad, como el sobrepeso en México, como la hipertensión, pero en México no existe un censo específico. Entonces, los nefrólogos hablan que hay subregistros, existe muchísima más gente de la que creemos. Entonces, fuentes oficiales citan que esta enfermedad se encuentra desde las primeras causas de muerte en el último decenio en nuestro país. Ahora, fíjense esto. La mortalidad para en el 2025 en nuestro país estiman que ya no va a ser dentro de las primeras 10 causas, sino que se va a ir a la 5ª causa de muerte en nuestro país. Y se estiman que se van a diagnosticar 212,000 personas con enfermedad renal crónica y más de la mitad de esas personas van a fallecer. A mí esto me llega al corazón. ¿Por qué? Porque la compañía dice que queremos ser la familia más saludable del mundo. Y esto a mí me llega al corazón. Porque no queremos dolor, porque no queremos personas que estén muriendo ni que estén sufriendo. Entonces, nuestro objetivo como profesionales de la salud, como redes de apoyo, es que no pase esto, que las personas no enfermen, que las personas no fallezcan por una enfermedad crónica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Compartir la información que aprendamos el día de hoy. Ahora, la etiología. ¿Por qué las personas se enferman del riñón? Pues bueno, la primera es la diabetes y la hipertensión. Sabemos que también en nuestro país la incidencia de esas enfermedades son mayúsculas y que sobre todo también estas dos enfermedades son silenciosas. ¿Quiénes de ustedes que están en este chat? Estoy viendo conectados 275 personas. Me pueden o simplemente digan ustedes, soy diabético, soy hipertenso. O tengo en casa o en mi familia a una persona con diabetes o con hipertensión. Si respondieron sí, pongan mucha atención a esta plática. ¿Alguna otra de las causas es enfermedad vascular?
algunas como nefroangioesclerosis y nefropatía isquémica, que significa no solamente se infarta en el corazón, también se infartan los riñones, enfermedades glomerulares o enfermedades sistémicas, como es el lupus, la vasculitis o el mieloma, que es cáncer renal, nefropatías congénitas o hereditarias, nefropatías intersticiales, como son la pielonefritis, que son infecciones renales recurrentes, que son sumamente dolorosas y que muchas veces caen en insuficiencias renales agudas, pero quienes si no son tratadas pueden conllevar a una enfermedad crónica. Obstrucciones del tracto urinario, como por piedras en los riñones. Y también, si algunos de ustedes alguna vez han padecido piedras en los riñones o alguien de su familia también padece piedras en los riñones, esto también tiene una carga genética importante. E infecciones urinarias de repetición. ¿Qué podemos modificar? Podemos modificar potencialmente ayudar a la hipertensión, ayudar a la diabetes, ayudar a la obesidad, ayudar a la dislipidemia, atacar que la persona no fume, atacar la parte de la hiperuricemia, que es el ácido úrico, y la hipoalbuminemia, que es la baja cantidad de albúmina. Hábitos. Volvemos a lo mismo, hábitos de vida saludable para que haya una menor progresión, o sea, que la falla renal sea menos rápida, el paciente caiga menos rápido en diálisis y que tenga una mejor calidad de vida. ¿Quiénes se enferman más? Las personas del sexo masculino, edad avanzada y que también tienen un bajo peso al nacer. Si tú tuviste también, quien me estás escuchando, menos de 2.5 kilogramos de peso al nacer o alguno de tus bebés ha pesado menos de eso es un factor de riesgo a la enfermedad renal crónica. Ahora, de forma muy rapidita, ¿cómo es esta enfermedad? Pues se considera un síndrome multifactorial con manifestaciones muy variadas que va a afectar la mayor parte de los órganos. No solamente la enfermedad renal crónica es in situ, o se hace que solamente va a afectar los riñones, no. Recuerden que las enfermedades crónico-degenerativas son como un árbol de la abundancia. Si ustedes lo ven así, imagínense que tienen todas las ramas y el tronco pues es todo nuestro sistema. Si una hormona se ve afectada, la otra también. Entonces, todas las ramificaciones son pulmón, sistema cardiovascular, sistema inmunológico y todo lo van a ver, se va a ver afectado. Esto pues te habla de la complejidad de la función del riñón y bueno, este proceso te expresa la pérdida de la función de las nefronas. Ahora, ¿qué funciones básicas? Y te voy a hablar de lo básico del riñón. Depura, significa que limpia. Imagínense, y este ejemplo me lo dio una colega y nunca lo voy a olvidar, la maestra Julia. Imagínense que los riñones, nosotros si viéramos de forma microscópica nuestros riñones, es como si viéramos una mallita donde colamos un jugo de naranja. Y todos nacemos con una mallita con 100 hoyitos. Y de pronto, cada vez tenemos menos hoyitos por todos los factores que les dije. Llega un punto en que esta mallita ya no puede limpiar. Y entonces, todos estos productos de desecho ya no pueden ser filtrados de forma correcta porque en vez de 100 hoyitos nos quedan 10. ¿Ok? Estos productos se llaman urea, ácido úrico y creatinina. Otra de las funciones es regular el líquido en nuestro cuerpo y los electrolitos, como es el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio, el bicarbonato, los iones hidrógenos y el bicarbonato. Se encarga del equilibrio del pH de nuestra sangre. No podemos tener ni un pH ácido ni un pH básico. Tiene que ser neutro para la función de nuestros sistemas. También tiene funciones hormonales. Secreta la eritropoyetina, que es la hormona que manda mensajes a la médula para que maduren los glóbulos rojos y puedan transportar el oxígeno y el hierro.
otra hormona que es la renina, que es la encargada también del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es la reguladora de la presión arterial, y algunas prostaglandinas que tienen que ver con el sistema de inflamación en nuestro cuerpo. Otra de las funciones es que va a transformar la vitamina D activa en nuestro cuerpo. Y la última, las funciones metabólicas que tienen que ver con el metabolismo de los carbohidratos, proteínas y grasas, y la eliminación de algunas hormonas como la insulina, el glucagón, cortisol, catecolaminas, somatotropina y prolactina. Tiene muchísimas funciones y todas estas son básicas para la sobrevivencia. Ahora, la desnutrición, y esto lo dice el padre de la nutrición y de la nefrología, porque Cam Callender para mí es uno de mis grandes admiraciones de la nutrición y de la investigación en nutrición renal. Dice que la desnutrición proteico-energética, que es que el paciente renal pierde masa muscular y pierde grasa. Tiene unos grados de desnutrición sumamente abrasivos y él lo llama que esta desnutrición es igual de importante que la propia enfermedad para que el paciente tenga más riesgo a enfermarse o a morir. Entonces, imagínense qué importante es la suplementación. Ahora, voy a intentar ser muy simple en esta diapositiva porque, híjole, sería clase de mucho tiempo. Pero bueno, lo único que ustedes tienen que comprender es que la persona que vive con enfermedad renal crónica no solo se desnutre porque no come. Muchas personas piensan, no comes, te desnutres. El paciente renal se desnutre por múltiples causas. Una es por la anorexia, porque no tiene ganas de comer. Otra es por la misma anemia que ellos tienen. Otra es por desórdenes propios de la enfermedad, metabólicos, endocrinológicos, por la misma diabetes o enfermedades in situ que lo llevaron a esa enfermedad renal crónica, por enfermedades cardiovasculares, por el propio envejecimiento. No es lo mismo un paciente con enfermedad renal crónica que tenga 15 años a una persona añosa con 70. Mientras más años tenemos, menos ganas de comer nos dan, porque nuestro gasto energético es menor. Entonces, nuestro cuerpo nos pide menos calorías. El paciente renal vive todo el tiempo en un estado de inflamación celular, por el cual no tiene hambre. El paciente que vive en diálisis pierde nutrientes. Hay estudios donde se ha evaluado que el desgaste muscular de un paciente en diálisis es como de un atleta de un maratón de 30 a 40 kilómetros. Entonces, imagínense el desgaste muscular que ellos tienen cada vez que entran a una máquina de hemodiálisis. Y, obviamente, el propio estrés oxidativo de la enfermedad. ¿Qué va a pasar? Pues que el paciente se va a desnutrir, va a perder vitaminas, minerales, va a perder albúminas, proteínas, va a perder peso, va a perder grasa corporal, va a perder masa muscular. Las paradojas de la sobrevivencia, la ciencia dice que tanto sobrevive el paciente renal, se hospitalizan más, son más frágiles y obviamente pues la calidad de vida es menor. Aquí pues es un poquito de lo mismo. Las causas también importantes de esta desnutrición es que ellos tienen un desbalance muy severo en la microflora, en la microbiota intestinal, por lo cual hay una disbiosis donde hay más bacterias malas que buenas. Entonces, el papel de los probióticos es indispensable y de las fibras, de los simbióticos, donde nos ayuda muchísimo a mejorar el sistema inmunológico, a mejorar las toxinas urémicas, que ya les platicaré un poquito más acerca de ello. Y bueno, si alguien de ustedes ha conocido un paciente renal, sabemos que el paciente tiene
dietas muy restrictivas. Son dietas muy bajas en minerales, muy bajas en proteína, entonces la propia dieta per se hace que se desnutra. ¿Qué otra cosa también causa mucha desnutrición en las terapias de reemplazo? El paciente en hemodiálisis refiere mucha náusea, mucha disgeusia, que es demasiada inapetencia, demasiada intolerancia al alimento, pérdida de proteína, que el paciente no quiere comer porque no puede comer sal, entonces no quiere comer comida sin sal. O que no puede tomar líquido, entonces la comida seca no les apetece, por lo cual tienen ingesta dietética muy desbalanceada y generalmente tienen lípidos que son las grasas como el colesterol HDL, el LDL, que es el colesterol bueno que le llamamos, muy descompensado y tienen un metabolismo a los carbohidratos descompensado. Son pacientes que presentan resistencia a la insulina. Tienen pulse o un desgaste muy bajito de los pools de los carbohidratos, de los aminoácidos, tienen un desgaste de todo lo que hay de depósito y pues hay pérdida de nutrientes por los mismos filtros. ¿Qué se ha encontrado? Pues que 4 de cada 10 pacientes en hemodiálisis se desnutren al inicio de la diálisis y que las personas con sobrepeso o obesidad no significa que no se desnutran, simplemente que no lo notan, ¿sí? Esto se le llama obesidad sarcopénica. ¿Qué significa? Que el peso en los pacientes renales no es un factor. ¿Por qué? Porque el peso se divide en 5 partes: grasa, músculo, órganos, huesos y agua. El paciente renal deja de orinar y entonces se llena de agua. Pesa a lo mejor un poco más y cada sesión un poco más y un poco más y un poco más, pero va perdiendo masa muscular, pero visualmente no se ve diferente. Entonces, esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque el paciente va perdiendo más masa muscular, pero la grasa no. Por lo cual hay que identificarlo. Es indiscutible el papel del soporte nutricional. ¿Por qué? Porque en este tipo de enfermedades, la terapia de la suplementación nos va a permitir el mayor control de los disturbios metabólicos y tiene la misma relevancia clínica que otro tipo de terapia médica. O sea, en palabras coloquiales, es igual de importante los antihipertensivos que el omega 3. Yo les voy a hablar, obviamente, la nutrición es una ciencia y yo les voy a hablar sobre las intervenciones basadas en ciencia que son en base a la Academy of Nutrition and Dietetics, que son lo que nos basamos nosotros en nutrición, y sobre las guías Kadoki, que son las guías de práctica clínica of nutrition sobre la enfermedad renal crónica del 2020, las más nuevecitas. ¿Cuáles son los puntos estratégicos para saber suplementar a un paciente renal? Primero, saber diagnosticar al paciente en qué estadio nutricional está. 2, detectar los posibles deficiencias que tengan. Y 3, individualizar. Los pacientes renales salen de la cajita o podríamos decir, del unbox de todos los pacientes o de todas las personas que se suplementan. No son pacientes simples, son pacientes muy específicos donde todo se debe de hacer de forma bien individualizada. Y esto es para mejorar su sobrevida y mejorar la calidad de vida de la persona. ¿Cuáles son los criterios a suplementar? Obviamente que tengamos niveles plasmáticos anormales de vitamina D, de vitamina C, de complejo B, de vitamina B12, de albúmina, etc., 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 presencia de anemia, y que lo vamos a ir revisando. Que haya presencia de este desgaste proteico-energético, que es la malnutrición o la sarcopenia, que la sarcopenia es un grado de pérdida de masa muscular severo, donde haya inflamación
inflamación celular, donde el paciente tenga una dieta vegana predialítica, que en sus siglas BLPD, que es la Very Low Protein Diet, donde también la persona te haya mencionado que haya perdido más del 5% de su peso habitual en un periodo corto de tiempo. Significa si, por ejemplo, la persona pesaba 70 kilos y de pronto te dice el 5% de esos 70 kilos son 3,5 kilos. Entonces el paciente te dice, he perdido 5 kilos en menos de 2 meses, ya es candidato a suplementación, ¿ok? Esto nosotros lo medimos en nutrición, que es el PGS y el MIS, que es la valoración global subjetiva y el Malnutrition Score, que nos hablan de riesgo a desnutrición. Cuando el paciente tira mucha proteína en la orina, más de 1 gramo en una depuración de 24 horas, que el paciente presente hipertensión, tenga diabetes y tenga enfermedad renal crónica, per se ya es candidato a suplementación, que tenga comorbilidades como hiperparatiroidismo y obviamente hay que individualizar riesgos. Ahora, obviamente el déficit de los suplementos es muy individual, no hay una regla donde todos los pacientes en prediálisis, que son los que no están en terapia de reemplazo, que es el estadio 3 a 5, todos tengan deficiencia de selenio, ¿no? O todos tengan deficiencia de complejo B. No, esto es bien individualizado, ¿no? Pero hay que destacar que la principal deficiencia en todos los demás, en todas las fases, es principalmente la vitamina D. Obviamente se necesita muchísima más evidencia, ¿sí? Pero, ¿qué se ha encontrado? Que el zinc, en donde más se encuentra bajo, es en prediálisis y en hemodiálisis. El selenio en los 3, diálisis peritoneal, hemodiálisis y prediálisis. Manganeso en estadios predialíticos y en hemodiálisis. Cobre, no se sabe hasta ahora si hay una disminución o una deficiencia. Tiamina en la prediálisis, porque generalmente es cuando tienen una dieta más restrictiva de proteínas y menos de complejo B, o sea, no tienen una cantidad de vitamina B1 muy alta. Riboflavina, niacina, lo mencionan moderadamente igual. La piridoxina baja en hemodiálisis y diálisis peritoneal. Ácido fólico bajo en hemodiálisis y ácido ascórbico bajo en los 3. Entonces, para que nos vayamos dando una ideita. Vamos a revisar minerales, vitaminas, probióticos, inulina, omega y poliméricas según la etapa. ¿Cuáles son los objetivos predialíticos? Primero, mantener o mejorar el estado de las vitaminas en suero, prevenir el desgaste de estas mismas, ahorrar los pools de depósito y las que tienen mayor riesgo en el estadio 3 al 5, D, C, E y vitamina B12. Datos a memorizar, chicos. Ojo, los suplementos en el paciente renal se deben de administrar con precaución, porque el paciente renal pierde el mecanismo para no tener una hipervitaminosis. Sabemos que es muy difícil caer en una hipervitaminosis, ¿ok? Pero estos mecanismos compensatorios de filtración los ha perdido. Entonces hay que tener cautela y hay que saber suplementar. Si tú tienes muchas dudas acerca de ello, acércate a un experto. No será apropiado el uso de polivitaminas en este tipo de pacientes y obviamente siempre el uso recomendado de un experto. Los productos de desecho se van a acumular, por lo cual también ciertas vitaminas, específicamente las liposolubles, se acumulan en el paciente renal y los minerales, por lo cual hay que ser muy cautelosos. Las recomendaciones internacionales te hablan que todas las vitaminas del complejo B, como la tiamina, la riboflavina, el ácido pantoténico, la niacina,
Piridoxina, cianocobalamina, ácido fólico, vitamina C, D, E y biotina se pueden suplementar sin problema. La información disponible no respalda firmemente la suplementación rutinaria de vitaminas solubles en agua. Y siempre lo que te dicen todas las guías es suplementar de forma individualizada, ¿ok? Ahora, quiero mostrarles esta tabla maravillosa que hizo un colega en su libro de cuidado de procesos de cuidado nutricional en el paciente renal, donde se hace una comparación de las IDRs, que son las dosis recomendadas en población general, en contraste con las recomendaciones en enfermedad renal crónica predialítica. La vitamina C, fíjense, nos podemos ir un poquito más arriba, de 60 a 100 miligramos. La tiamina a 1.5, la riboflavina a 1.8, la niacina de 14 a 20, el folato más de 1 miligramo, o sea, se significa más de 1000 miligramos nos tenemos que ir. Los folatos comerciales o muy convencionales o las dosis muy convencionales nos quedamos muy, muy cortitas. La piridoxina más de 5 miligramos, la cobalamina de 2 a 3, la biotina de 30 a 100 y el ácido pantoténico 5 miligramos sobre decilitro. En cuestión de la suplementación y los objetivos en la terapia de reemplazo, ya en un estadio de 5 para diálisis y para hemodiálisis, es mejorar y mantener el estado plasmático, prevenir el desgaste y sobre todo reponer las pérdidas de estos micronutrientes por la diálisis. Lograr un estado óptimo y preparar a la persona al trasplante renal, porque lo que sigue después de la diálisis es el trasplante, que es la mejor terapia de reemplazo para la enfermedad. Y la recomendación en hemodiálisis y diálisis peritoneal de vitamina C es de 75-90, tiamina de 1.1-1.2, riboflavina de 1.1-1.3, niacina de 14 a 20, folato de igual forma, 1 miligramo diario por lo menos o más. Estamos hablando más de 1000. Piridoxina 10, cianocobalamina 1.2, biotina 30 por lo menos, ácido pantoténico 5 miligramos, retinol, no suplementar en forma de retinol, eso es importante, vitamina K tampoco, no suplementar, sugieren porque generalmente también el paciente en diálisis utilizan para los parches, para sellar los parches, van a utilizar ciertos anticoagulantes, entonces no se llevan bien con esta vitamina. Y el alfa-tocoferol de 400 a 800 unidades, que es la vitamina E. Y bueno, sobre el metabolismo de fósforo y calcio, porque también el paciente renal tiene cierta complicación ósea, donde, pues bueno, el calcio y el fósforo van a tener la misma entrada a la célula para poderse metabolizar. Y el paciente renal generalmente, por su falla renal, por la dieta, por toda esta condición, va a tener más fósforo que calcio. Y entonces este metabolismo calcio-fósforo hay que regularlo. La recomendación, y que se les llama quelantes de fósforo, es la suplementación de carbonato de calcio vía oral hasta 2 gramos diarios. Esto es en terapia de reemplazo o en una etapa predialítica, siempre y cuando haya una alteración donde el fósforo esté por arriba de 5 en suero. Si la persona que tiene daño renal tiene diabetes y sufre de polineuropatías periféricas muy severas, hay que iniciar con suplementación de complejo B a dosis renales, no a dosis de IDRs. Anemias renales, hay que suplementar hierro, pero a dosis más altas,
de 15 a 25 gramos diarios añadidos con ácido fólico más de 1000 miligramos diarios, más de vitamina B12, vitamina C a dosis renales también, que hablamos hasta 100 miligramos diarios. En nutrición, lo primero que hacemos es vigilar primero la deficiencia. ¿Cómo saberlo? Tomando un nivel de vitamina D, mientras sea menor a 30, la vitamina D está baja. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes de ustedes saben cuánto nivel de vitamina D tiene? Existen múltiples estudios donde, independientemente de la falla renal, no estoy hablando de la falla renal como tal, pero se habla que 7 de cada 10 personas que tienen sobrepeso o obesidad padecen deficiencia de vitamina D. ¿Y qué pasó con la pandemia? Nos guardamos. No nos dio el sol. Y recuerden que la vitamina D está totalmente conectada al sistema inmunológico y bueno, muchísimas más cosas, ¿no? Entonces, háganse esta pregunta. ¿Ustedes saben cuál es su nivel de vitamina D? Si no se suplementan con vitamina D, ¿saben cuánto es su nivel? Si no, los invito a que vayan y se tomen un nivel en suero para saber cómo están. Porque si andan depletadísimos en 7, 8, yo he visto hasta 3 de vitamina D, pues obviamente metabólicamente vamos a traer problemillas. Entonces, vitamina B12 debe de andar entre 110 y 700, y en los pacientes renales la albúmina no es un factor nutricional, es un factor pronóstico. Más bien vamos a tomar la prealbúmina, que debe de estar entre 18 y 28. ¿Qué nos dicen las guías mexicanas de primero, segundo y tercer nivel? Que debemos de indicar un suplemento nutricional cuando la persona no cubra las calorías y las necesidades nutricionales con los alimentos, específicamente vitamina A, D, K y B, y no se pueden dar suplementos sin tener un recuento de los nutrimentos ingeridos. O sea, nosotros debemos de hacer un recordatorio de 24 horas, hacer una buena anamnesis nutricional, una buena historia clínica y saber bien qué está comiendo el paciente para poder determinar si ellos son candidatos a la suplementación. ¿Quiénes son sí o sí suplementarlos de vitaminas hidrosolubles, que son las vitaminas del complejo B? Las personas que llevan dietas muy bajas en proteína a largo plazo o dietas vegetarianas en prediálisis, por lo menos indicar riboflavina y tiamina por lo menos 6 meses y piridoxina más de 5 miligramos diarios en prediálisis y cianocobalamina en casos individuales cuando hay cardiopatías. Ha habido casos documentados donde se le da ácido fólico al paciente, vitamina B12, ácido fólico y tiamina, y se ha visto una disminución de la homocistinemia, que es un marcador de inflamación cardiovascular. Entonces, esto ha mostrado que el paciente renal tiene menos falla cardiovascular si se suplementa con esta triada. Vitamina B12, que es vitamina B12, ácido fólico o folato y complejo B, cianocobalamina. Sobre la vitamina C, nos dice la ESPEN que podemos irnos hasta 100 miligramos diarios en pacientes que tengan muchos síntomas de urea. Un olor de boca muy fuerte, colorcito verde en su piel, ureas por arriba de 150 y mucha sintomatología como náusea, vómito, inapetencia, diarreas, etc. En adultos con enfermedad renal crónica, en las mujeres por lo menos 75 y en los hombres por lo menos 90. Sobre la vitamina A, la recomendación es no suplementar vitamina A específicamente porque esta vitamina A puede ser tóxica y sobre todo no en forma de retinol. Si viene en forma de beta-carotenos, esto es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque obviamente viene en forma de fitonutrientes
y esto lo podemos suplementar. ¿Qué pasa con vitamina D? La suplementación sugiere suplementarlo cuando hay proteinuria, porque es una buena forma de frenar la proteína en la orina. Obviamente, prescribirla en forma de colecalciferol o ergocalciferol, y es razonable también para mejorarlo en rango nefrótico, o sea, cuando hay más de 3 gramos diarios en la parte de la proteinuria. Sabemos también que la vitamina D, bueno, tiene la importancia y la ventaja de la salud ósea, porque lo que va a hacer la vitamina D es conservar el calcio dentro de las células del hueso. Va a incrementar las reservas de fósforo, donde no va a haber una depravación del calcio, donde no se va a salir el calcio del hueso y va a haber un metabolismo calcio y fósforo correcto. Además, que si nuestro nivel de vitamina D es correcto, en el intestino se va a regular la absorción del calcio y en el riñón se va a disminuir su eliminación. Por lo cual, pues obviamente el metabolismo con el hueso va a estar bien correcto. Algo que se está estudiando muchísimo es la actividad antiinflamatoria y la actividad antiproteinúrica. Y sabemos que si estas dos las atacamos, todavía hay menos progreso de la enfermedad con la vitamina D, que es una maravilla en la enfermedad renal crónica. ¿Cuál es la dosis inicial? 0.25 y se puede ir aumentando hasta alcanzar las 1000 unidades diarias, de acuerdo, obviamente, a cada paciente. La vitamina K no se sugiere recomendar en personas con enfermedad renal crónica, sobre todo las personas que tomen anticoagulantes como la warfarina o como la heparina, como les digo, los pacientes que se pongan heparina en los catéteres o como algún otro anticoagulante y que muchos de ellos toman. Entonces hay que saber bien si la persona con enfermedad renal toma anticoagulante. El calcio podemos sugerir comenzar con una dosis de 800 a 1000 miligramos, obviamente incluido con la dieta, y recuerden, no hay suplementación de calcio sin magnesio, porque obviamente el papel de la ruta del calcio, el magnesio y la vitamina D vienen de la mano. ¿Cuándo podemos empezar a suplementarlo? Desde estadios 3 a 4. ¿Qué pasa con los oligoelementos como el selenio y el zinc? No existen suficientes estudios que sugieran suplementar de forma rutinaria estos oligoelementos, por lo cual la actividad antiinflamatoria de estos micronutrientes no se conoce, por lo cual, pues bueno, las guías nos dicen que necesitamos más evidencia acerca de ello. Lo que sí se sabe hasta ahora es que lo que se sugiere es, para lograr un equilibrio nutricional, disminuir el efecto de la enfermedad, disminuir los riesgos cardiovasculares y mejorar la calidad de vida de la persona que vive en la enfermedad renal es antioxidantes como la vitamina D, vitamina C, ácido fólico, calcio, omegas, a las proteínas para poder sustituir en la terapia sustitutiva, que ahorita les hablaré un poquito de ello, y probióticos y probióticos. Esta parte de la terapia médico-nutricional, que es la NOID, que es basado en ciencia, la NOID es la nutrición oral intradialítica en sus siglas, es estas proteínas que podemos utilizar, que son fácilmente disponibles y además son más fisiológicas. La ESPER, que es este orden regulatorio, establece que es la vía de realimentación de mejora para los pacientes en hemodiálisis. Son de preferencia suplementos proteicos con muchas calorías, que tengan 2 kilocalorías por mililitro, que tengan un bajo aporte de líquido, que sean hiperproteicos, o sea, altos en proteína, y que tengan poca cantidad de potasio, sodio y fósforo,
que no tengan aluminio y de preferencia que vengan enriquecidos con ácido fólico y con vitamina D. Esto se ha observado que mejora el cumplimiento de la alimentación, del tratamiento, y que también se ha visto que es cuando mejoran el peso, mejoran la albúmina, mejoran muchos efectos del catabolismo, porque es cuando el paciente tiene más desgaste. Entonces, dar una malteada proteica durante la sesión de hemodiálisis va a frenar estos efectos de desnutrición y les va re bien a estos pacientitos. ¿Qué pasa con los probióticos y la maravilla de los probióticos? Como les mencioné, el paciente renal tiene una disbiosis. ¿Qué significa? Tiene una alteración en la microbiota intestinal. ¿Por qué? Porque no tiene salud digestiva. Entonces, tiene una traslocación bacteriana. Las bacterias malas no deben de estar donde deben de estar, en el colon, y están en otras partes del intestino delgado, y las buenas no hay. Entonces, esto causa inflamación, causa disfunción intestinal, causa resistencia a la insulina, causa fermentación de las proteínas, que el paciente tenga mucho gas, que el paciente no tenga una buena absorción de nutrientes, y mientras más bacterias malas tenga el paciente renal, va a producir estas palabritas que son bien importantes que se las aprendan, que se llaman toxinas urémicas o precursoras de las toxinas urémicas, que es como el indol y el prequesol, que son moduladas y se pueden remover. Y si nosotros comprendemos esto, vamos a modular la formación de urea desde el intestino. El paciente lo que menos quiere tener y lo que menos queremos tener los que hacemos salud renal es menos toxinas urémicas, menos azuados, menos urea, menos creatinina, menos ácido úrico. Entonces, ¿cómo van a funcionar los probióticos? Van a disminuir estas toxinas urémicas porque vamos a reemplazar las bacterias malas con las bacterias buenas. Vamos a hacer que haya menos precursores del indol y del precresol, fenoles, indoles y muchos otros precursores de las toxinas urémicas, por lo cual va a disminuir la carga de la función renal y cardiovascular, va a disminuir la enfermedad, va a disminuir la progresión al inicio de la diálisis, que con esto ya te ganaste al paciente. Porque lo que quiere hacer, lo que no quiere el paciente renal es que le pongan un catéter de hemodiálisis. Entonces, los probióticos son maravillosos. ¿Qué hacen también? Van a aumentar la excreción fecal del nitrógeno y es así como van a disminuir las concentraciones renales de la urea y de todas estas toxinas. Yo siempre les pongo este ejemplo a todos mis pacientes en consulta. ¿Y cómo voy a hacer que tus probióticos y tus bacterias buenas sobrevivan? Dándoles de comer. Imagínense que los probióticos es poner en una pecera pececitos. Pero si no les damos de comer, ¿cómo van a sobrevivir? La inulina en agave es esa comidita que le vamos a dar a los peces. Sin fibra, los probióticos no van a sobrevivir o no van a sobrevivir la cantidad de tiempo o no se van a proliferar como lo esperamos. Entonces, la inulina se ha investigado que es la mejor fuente de energía para estas bacterias intestinales. ¿Cuáles son las cepas mejor estudiadas? Porque hay muchos probióticos, los lactobacillus acidophilus, los bifidobacterios longo, los streptococcus thermophilus y son los que tienen mejor reducción de niveles de nitrógeno ureico. Y la cantidad recomendada de inulina de agave en la enfermedad renal es de 20 a 25 gramos diarios para este grupo de pacientes.
Mucha gente me ha preguntado, oye, ¿y puedo dar probióticos e inulina de agave o puedo recomendarla en hemodiálisis? Por supuesto, porque mejoras, obviamente, la sintomatología digestiva y ayudas a que haya más excreción a través de las heces de, obviamente, nitrógeno ureico. El famoso y omega 3. A mí, yo siempre les digo, el omega 3 es como el amor. Todos lo merecemos. A todo el mundo se le debe de dar omega 3. El omega 3 se sugiere en la enfermedad renal crónica en estadios 5 hasta hemodiálisis, prescribir de 1.3 hasta 4 gramos diarios. Recuerden que este gramaje es la suma del DHA y el EPA. Y depende de eso, es la cantidad de cápsulas que vamos a recomendar para la persona. ¿Ok? Esto nos va a ayudar para reducir los triglicéridos y el LDL. En los pacientes que están en diálisis peritoneal, la recomendación es igual, de 1.3 hasta 4 gramos diarios. En prediálisis, la recomendación es sugerir 2 gramos diarios para ayudar a disminuir los niveles de triglicéridos. Y no se conoce hasta el momento mejor antiproteinúrico que el omega 3 en la falla renal crónica. No hay mejor forma. Y hay estudios donde se ha visto evidencias de farmacología como el enalapril, el losartán, el evisertán, ciertos fármacos que se han utilizado para ser protectores y antiproteinúricos con dosis terapéuticas de omega y han funcionado mucho mejor los omegas. Entonces, y sin efectos secundarios porque no son fármacos. Entonces, el omegas son mis favoritos como siempre. Y bueno, el monitoreo del estado clínico y nutricional de este grupo de pacientes es fundamental para evaluar la respuesta a toda la terapia nutricional, obviamente para permitir y identificar las complicaciones de las dosis, si están altas o bajas de los nutrientes. Como conclusiones, pues la enfermedad renal es un síndrome multifactorial que se debe de tratar de forma interdisciplinaria. Médico, nutriólogo, psicólogo, familia, amigos, rehabilitador físico, etc. La nutrición clínica es la clave del tratamiento predialítico y en todas sus fases. El diagnóstico temprano va a conllevar a disminuir la progresión, mejorar la calidad de vida de la persona, del paciente que la vive y disminuir todas las complicaciones. La suplementación es elemental y cada tratamiento es individualizado y personalizado. Como yo siempre les digo a todos mis pacientes y a cada persona que se acerca a mí con dudas de la suplementación. La suplementación es como si tú llegaras con un sastre y se va a hacer un traje a la medida. De esa forma es como se debe de hacer la suplementación en la enfermedad renal. Estas son las guías de acuerdo a todo lo que nosotros hacemos en la enfermedad renal. Y pues no me queda nada más que agradecer su tiempo. Fue un placer para mí estar con ustedes, con la familia de USANA. Les mando un gran abrazo y muchísimas gracias. Liz, muchas gracias a ti por esta gran plática que acabamos de escuchar. Como mencioné al principio, la había escuchado con la parte de profesionales de la salud. Hoy la aterrizaste con un tema mucho más sencillo, más fácil de entender. Sí, cuando yo escucho las de profesionales de la salud, digo, ¿y ahora qué estoy escuchando? Pero cuando vuelvo a escucharlas con un lenguaje mucho más accesible, entendemos perfectamente de qué se trata y cuál es ese mensaje que todos debemos de recibir de profesionales de la salud como tú. Muchas gracias por haber compartido con nosotros. Estoy seguro que toda la gente, porque así lo están escribiendo, está muy contenta con la información que recibimos el día de hoy. Y como siempre, queridos amigos de USANA, si tienen alguna duda, manden esa duda a usanaincentivos@usanainc.com y con mucho gusto nos ayudaremos de Liz
para contestar esas preguntas y dudas que ustedes puedan tener. Muchas gracias a todos. Gracias por conectarse este día con nosotros. Gracias, Liz, nuevamente por estar aquí. Fer, gracias por estar ahí atrás ayudándonos con todo lo que es el máster del día de hoy. Y amigos, nos vemos el próximo martes en Conectados con Usana. No se olviden de participar en el Runway. No se olviden de enviarnos su correo el día de mañana. Todas aquellas personas que tengan que reportar esta reactivación de pedidos automáticos. Buenas noches a todos. Nos vemos el próximo martes.